Estamos, Maru, en vivo. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro en el marco de ciclos de charlas virtuales del Centro Emprendedor. Estas charlas se organizaron de manera conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria y el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio. Queremos aprovechar para agradecer a la Secretaría de Bienestar Estudiantil por este programa. Bueno, la idea de este primer ciclo, este primer módulo que llamamos de la idea al modelo de negocios, era abordar algunos conceptos que creemos que son importantes para poder transformar una idea en un proyecto viable. Y en este marco hemos compartido ya 2 charlas que están disponibles en el canal del centro y que las pueden volver a ver si es que todavía no las vieron. La primera charla que compartimos fue la de Franco Castelo, que habló de creatividad y desarrollo de buenas ideas de negocio. Quizás hacemos mención a algunos conceptos que trabajó Franco, que nos van a servir como base para la charla que vamos a compartir hoy con Daniela. Franco nos habló de que la creatividad, un concepto que es bastante innovador, que es la creatividad se entrena. Y que para trabajar esta creatividad se pueden utilizar distintas técnicas y herramientas que ayudan a mejorar el proceso creativo. Y un poco vinculado con esto, Franco lo que contaba es que ese momento de eureka o ese momento de iluminación no necesariamente aparece de repente, sino que está más vinculado a un entrenamiento previo y a un trabajo que se realizó con anterioridad, generalmente trabajando en torno a la resolución de algún problema. Y él también hablaba de que esta eureka o esta idea no necesariamente tenía que ser el descubrimiento de la pólvora, sino que podían haber nuevas ideas y buenas oportunidades de negocios a partir de inventar, mejorando algo que ya estuviese inventado. Y ahí empieza a aparecer la idea del concepto de propuesta de valor. Y propuesta de valor fue uno de los ejes de la charla que dio Peter, que fue la segunda charla que compartimos, la de Peter Sonderher, en donde Peter lo que nos explicó fue cómo, bueno, tengo la idea, pero cómo convierto esa idea en un modelo de negocios. Y él lo explicó a través de aplicar el modelo Canvas. Y este modelo Canvas tiene como eje principal o uno de sus conceptos principales la de propuesta de valor. Y él lo que nos transmitía es que esta propuesta de valor tiene que estar pensada en el valor que le da el cliente a lo que yo le estoy proponiendo. Y que muchas veces los proyectos fracasaban porque el valor estaba considerado desde la persona que generaba esa idea y no en cuanto a la persona que recibía ese proyecto. Y él hablaba que para poder entender cuál es el valor que la persona le da, hay que conocer al cliente con el que voy a trabajar. Y entendiendo que ese valor no va a ser el mismo valor a lo largo del tiempo, sino que va a ser algo que va a llevar dinamismo, algo que puede ir cambiando con el correr del tiempo. Y partiendo de ese concepto de dinamismo es que vamos a compartir la charla de hoy con Daniela sobre plasticidad en las organizaciones y saber cómo pensar modelos de negocios innovadores y disruptivos. Les aclaro que está habilitado el chat en el canal de YouTube, ahí pueden ir dejando las preguntas y los comentarios que quieran, y al final de la exposición de Daniela vamos a abrir un espacio para que ella pueda ir contestándoles. Me resta presentarla a Daniela. Daniela Salviti es economista especializada en economía y responsabilidad social, es egresada de la casa, de la UBA. También es emprendedora, emprendió en el mundo de la consultoría y ha creado su propia marca de moda sostenible. Actualmente trabaja en la organización española que se llama Ideas for Change, que es una empresa de consultoría e innovación, y tiene un doble rol de consultora coach y directora del área de finanzas. Le agradecemos doblemente que esté presente porque Daniela está en España, así que no solo está compartiendo la charla, sino también la estamos haciendo trasnochar, así que le agradecemos y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Maru. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá. Soy egresada de la UBA y me da mucho placer poder contribuir de alguna manera a todo lo que la facultad
me dio a mí a lo largo de mi carrera. Como comentaba Maru, hoy vamos a hablar de la plasticidad en las organizaciones, la plasticidad social y cómo el momento que estamos viviendo hoy, la crisis del coronavirus, también lo podemos ver desde otro lado. Y la importancia de poder entrenar, como también decía Franco en su exposición, que la creatividad se entrena, la innovación también se entrena. Y eso es lo que hacemos en una parte de Ideas for Change. Ideas for Change es una empresa española, tiene más de 10 años, y lo que hacemos es hacer consultoría de innovación disruptiva y también hacemos innovación ciudadana y en la investigación. En este caso es hablarles de la plasticidad en las organizaciones y también de todo lo que tiene que ver con el mundo de la emprendeduría. Como ha dicho Maru, aparte de trabajar en Ideas, soy emprendedora y he recorrido el camino de emprender, entonces me siento mucha empatía y conozco los pasos que seguramente estén viviendo ustedes si ya tienen un proyecto o si están pensando en emprender. Entonces, yo voy a ir hablando y lo que vamos a hacer es que al final Maru me va a dar las preguntas o las consultas que tengan. Voy a ir hablando de distintos temas, así que si les van saliendo dudas, las pueden ir dejando en el chat y después al final las contestaré. ¿Por qué hablamos de la plasticidad como una oportunidad? Nosotros sabemos que cuando pasan escenarios diferentes, por ejemplo, cuando pasa una crisis grande, todos tenemos una capacidad de cambio, una capacidad de adaptación, de supervivencia. Hay una plasticidad que se incorpora. Y esto lo hemos vivido nosotros a lo largo de lo que fue el inicio de la cuarentena. Y es interesante verlo con el coronavirus porque es algo que estamos viviendo ahora. Nosotros los empezamos a vivir en España unas semanas antes y empezamos a estar en cuarentena obligatoria unas semanas antes y empezamos a vivir todos los cambios que se habían producido. Y en las primeras 4 semanas, desde Ideas for Change, lo que hicimos fue hacer un observatorio de las capacidades emergentes, que es un documento que está libre y luego compartiremos el enlace para que se lo puedan descargar. Y lo que hicimos fue empezar a analizar lo que estaba pasando a raíz del coronavirus. ¿Qué oportunidades estaban surgiendo y qué estaba pasando a nivel de la sociedad y qué estaba pasando y qué sigue pasando a nivel también de las empresas? ¿Y por qué hicimos esto? Lo hicimos centrados desde nuestra área de experiencia, que es el área de la innovación disruptiva, y entendiendo esta crisis sin dejar de ver la parte negativa que tiene esta crisis, la gran crisis sanitaria y económica que se está empezando a también desatar. Empezamos a ver qué oportunidades, qué era lo que estaba emergiendo en esta crisis y qué teníamos para aprender. Seguramente cada uno de ustedes, si les hiciera la pregunta y pudiéramos interactuar con más agilidad, hay 2 cosas que han sido muy claras. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿Y qué cosas hemos empezado a hacer? ¿Y cuáles de estas cosas queremos mantener? Que nosotros hicimos estas encuestas con un montón de personas, con organizaciones, y salían cosas como, por ejemplo, dejar de perder el tiempo, perder el miedo, pasar más tiempo con mi familia, perderle el miedo a exponerme, ¿no? Iban surgiendo distintas cosas y empezamos a ver esta plasticidad de qué quiero dejar de hacer, qué dejé de hacer y no quiero volver a hacer y qué estoy haciendo de nuevo y quiero seguir haciendo. Cuando hablamos de plasticidad organizativa, lo que vimos fue cómo se habían organizado y cómo habían transformado las capacidades en las organizaciones y en las instituciones. Y al mismo tiempo lo vimos en los ciudadanos, lo vimos en la sociedad. Y seguramente todos han aprendido cosas nuevas a nivel personal y a nivel laboral también. A raíz de este informe, nosotros extrajimos de todas estas 150 iniciativas que investigamos en el mundo, extrajimos 5 grandes conclusiones que fueron las que nos marcó las primeras semanas de esta crisis. Y lo que vimos fue la gran velocidad con la que se suceden los cambios cuando hay una crisis. Vimos cambios que podían llegar a tardar 2 años en suceder, que se dieron en 2 semanas. La velocidad fue increíble. Entonces, voy a ir nombrando las 5 conclusiones y vamos a ir viendo y entendiendo este concepto de plasticidad.
Una de las primeras conclusiones que sacamos es la emergente sociedad en red. ¿Qué pasa cuando es el teletodo? Porque ya no hablamos solo del teletrabajo, es la teleeducación, es la telemedicina, es la telefiestas, hay teleparties, no sé si han estado invitados, yo he hecho hasta una cata virtual de vinos, todo lo que tiene que ver con la telegimnasia, ¿no? Hoy en día estamos conectados, estamos haciendo todo a través de la red, y lo que antes parecía como complementario, ahora es lo más necesario. Antes la red era complementaria y lo importante era poder trasladarnos, poder movernos físicamente. Ahora no nos podemos mover y la red pasa a ser lo esencial. Y lo que demuestra es la gran capacidad que tenemos como ciudadanos y como organizaciones para adaptarnos a esta nueva realidad. Aprendimos, las empresas que no teletrabajaban aprendieron a teletrabajar. Escuelas, universidades que no tenían desarrolladas sus plataformas digitales, de repente tuvieron que desarrollar sus plataformas digitales y empezar a impartir clases. Hablamos con una universidad en España que nos decía que lo tenían planificado de acá a 2 años y lo tuvieron que hacer en 2 semanas. La segunda conclusión es la flexibilidad que hay en las organizaciones a través de sus activos y cómo cambia la puesta en valor que se hace cuando estos activos se comparten y se abren. Acá hay algunos ejemplos, pero no sé si conocen las máscaras que tienen en Decathlon aquí en Europa para hacer snorkel, que son las que ven en la imagen de arriba. Lo que hizo Decathlon la primera semana fue sacarlo, suspender la venta, transformar las máscaras y convertirlas en respiradores para poder donarlas a los centros, a los hospitales y a los centros donde se necesitaba para asistir a las personas. Otro gran ejemplo fue SEAT, que con un grupo de organizaciones utilizó todo su conocimiento, todo lo que tenía desarrollada a nivel de tecnología y a nivel de maquinaria para los limpiaparabrisas y construyeron un respirador. Pusieron toda su planta productiva a desarrollar estos respiradores que luego entregaron también en los hospitales. Y otro gran ejemplo son las ferias, y que ha pasado esto en todo el mundo, de ferias que estaban inutilizadas porque no se podían acceder, porque no nos podíamos reunir, los reconvirtieron y los transformaron en centros de asistencia. ¿Esto qué nos marca? Nos marca que cuando hay una necesidad latente, cuando hay algo que cambia las reglas del juego, y las organizaciones pueden mirar para adentro y ver qué es lo que tengo en mis activos y cómo mis activos los puedo recombinar, transformar para aportar valor y brindárselo a la sociedad, es cuando se genera una disrupción muy grande. También habrán visto y habrán escuchado de empresas de indumentaria que han puesto también a disposición sus talleres y su producción para generar mascarillas y para generar todo lo que tiene que ver con la ropa y la vestimenta para el personal sanitario. Otra conclusión, y es la tercera observación que vimos, es la capacidad también de transformación de los colaboradores y también de la ciudadanía. SAS, que es la línea escandinava de aviones, lo que hizo fue en 2 semanas hacer un training súper intenso, utilizando también la realidad virtual, se apoyó mucho en las tecnologías existentes para retransformar la capacidad de su personal de a bordo y convertirlos en asistentes para que puedan asistir a las personas que estaban con necesidades sanitarias. Esto ha sido una transformación brutal de una empresa que dijo qué capacidad tienen las personas que trabajan con nosotros y cómo las puedo retransformar para poder asistir a este momento. Otro, y que tiene que ver con la plasticidad social, es una aplicación que se creó, WePulse, que lo crearon niños que estaban en cuarentena o confinados, como decimos acá en España, y que querían jugar entre ellos, y desarrollaron esta forma de esta plataforma en donde podían entre ellos jugar y compartir. También ha sido muy famoso uno de los casos de un niño que reunió a más de 8.000 niños en línea para poder compartir y hacerse compañía. Imagínense qué hubiese pasado si ese niño hubiese ido a un hotel a pedirle a la recepción
si por favor le podía alquilar una sala para reunirse con sus amiguitos. Lo primero que le hubiesen preguntado es, ¿dónde está tu padre? Y eso no es posible hacerlo. ¿Cómo? Cuando cambian las cosas, cuando cambia el entorno, también cambian las capacidades, tanto de los ciudadanos como de las personas que trabajan en distintas organizaciones. Y también hubo una reestructuración muy grande de los sistemas de negocio, y esto fue y es muy importante, y aquí quiero hacer mucho hincapié, porque esto pone en valor que cada vez más el trabajo no es de empresas, el trabajo es de sistemas y el trabajo es de ecosistemas. Ya no vale trabajar solo, ya no vale, ya la competencia no es entre empresas, sino que es entre distintos sistemas de industrias, distintos ecosistemas. Y acá hay dos ejemplos. Uno es un equipo de fútbol de Madrid, de un barrio humilde, que puso a disposición todo lo que tenía de su punto de encuentro, toda la red que tenía de sus fans y de las personas que participaban en el club, para poder generar un espacio de recepción, recogida y distribución de alimentos. Otro es el programa de Food for Heroes, que se viralizó en distintos países, que empezó a través de las cadenas de hostelería, que pusieron a disposición la elaboración de alimentos para poder brindarle en un principio la alimentación a las personas que estaban atendiendo, al personal de primera línea sanitaria. Y esta iniciativa es muy interesante porque nace como una iniciativa de personas que se dedican a la gastronomía, pero empieza a tener su impacto en el resto del sistema y en el resto del ecosistema, porque luego aparece Uber, aparece Cabify y dice: yo quiero participar de los envíos y hacer estos envíos, ustedes cocinan, yo envío. Aparece Correos, que es como el correo argentino, y también quiere participar, y empiezan a verse distintos impactos de cómo una idea, una propuesta de valor genera tanta atracción, es tan necesaria, que distintas empresas y distintas organizaciones se quieren subir, se quieren acomodar y quieren participar para poder hacer que esta idea tenga más expansión y tenga más valor. La última conclusión que sacamos de este informe es el valor del conocimiento compartido. Y esto lo vimos desde cosas muy simples y lo seguimos viendo, por ejemplo, los gimnasios, por ejemplo, las personas también que trabajan en gastronomía, que han abierto su conocimiento, que dan clases por ejemplo, de cocina, que dan clases gratuitas de gimnasio, han abierto su conocimiento y lo han puesto a disposición de la sociedad y van generando su propia comunidad. O, por ejemplo, en Taiwán, que los ciudadanos se organizaron para poder tener un control de dónde había, cuando empezaban a escasear las mascarillas, de dónde había mascarillas y de dónde estaban haciendo abuso de los precios, para poder denunciarlo y para poder, como ciudadanos, organizarse, compartir la información y beneficiarse entre todos. Y también ejemplos de empresas y de industrias que han compartido sus softwares, han hecho todo lo que tiene que ver con el open source, por ejemplo, para lo que son las impresiones 3D con los respiradores. Se han puesto a disposición para que todo aquel que podía acceder a una impresora 3D pudiera hacer las impresiones con ya toda la maqueta y todos los planos hechos. También han surgido organizaciones, por ejemplo, en vecinos, ¿no? En los edificios en donde vivimos, que tal vez uno no habla con su vecino y no lo conoce, de repente se armaban grupos de WhatsApp para poder acompañar a las personas que más lo necesitaban, para turnarse, para si alguien iba a hacer las compras o si alguien tenía alguna dificultad, poder ponerse de acuerdo y acompañarse. Y esto nos ha dado una gran referencia de cómo podemos, como sociedad y como organizaciones, cambiar y generar nuevo valor frente a una situación de emergencia. En este caso fue una situación de emergencia, que es la crisis del coronavirus. Pero quiero seguir en esto para que podamos entender un poco más el concepto de innovación, ¿no? Y Peter Drucker dice que la innovación, ¿qué es? Es un cambio que crea una nueva dimensión de prestación, ¿sí? Y hay básicamente, si vamos a dos extremos, dos maneras de innovar: por necesidad. Por ejemplo, la crisis que estamos viviendo ahora, el coronavirus, es una necesidad,
el entorno cambió, el entorno, la disrupción vino y, como nosotros decimos, la pantalla de juego cambió completamente y tuvimos que, como sociedad y como organizaciones, reinventarnos y recombinar y regenerar nuestras capacidades y nuestros modelos de negocio para poder sobrevivir a la crisis y para poder salir de la crisis. Y también hay otro tipo de innovación, que es la innovación disruptiva anticipada, que es cuando las personas o las empresas se plantean cómo innovar y cómo innovar de acá al futuro. Están pensando ya en lo que viene, en la próxima ola, en la próxima pantalla. Hoy en día ya es normal hablar de entornos VUCA, ya es normal hablar de teletrabajo, ya es normal hablar de un montón de software que hemos aprendido a utilizar y es normal y cada vez más hablar de disrupción. Pero hace 2, 3 meses no era tan normal. Había que explicar lo que era un entorno VUCA, había que explicar, y nosotros en la empresa explicábamos constantemente la urgencia de anticiparse, la urgencia de innovar y de anticiparse a lo que se viene para que no nos dejemos arrastrar por la ola, para que cuando vengan la nueva ola tecnológica, para que cuando vengan las nuevas capacidades de los ciudadanos, de las organizaciones, estemos preparados para poder ir y subirnos a esa ola y no dejarla pasar. Y ahora ya está cada vez más claro que la disrupción está acá. Ya el momento de innovar ya llegó y está acá y sí que vino para quedarse. Y de hecho nosotros hacemos siempre el chiste, ¿no? Y nos preguntamos entre las empresas si teníamos planificado la cuarentena, si teníamos planificado el coronavirus, ¿no? Y qué hubiese pasado si hubiésemos sabido que esto iba a suceder. ¿Cómo nos hubiésemos preparado como personas, como ciudadanos, como individuos, como empresarios, como emprendedores? Hubiésemos tenido la posibilidad de acomodar ciertas cosas para poder pasar mejor este momento. De eso se trata la anticipación. ¿Y qué significa innovar? Innovar, como bien comentaba Maru y haciendo referencia a las charlas anteriores, no significa descubrir la pólvora, ¿no? Innovar, hay bastante falsas creencias, ¿no? De que innovar es solo para los grandes, solo un Steve Jobs, solo un Bill Gates, innovar es solo para estos genios, o es solo para las empresas grandes, o es solo para la gente que se especializa en esto. Nosotros decimos que innovar es combinar. Innovar es poder combinar las cosas que están a disposición o que estarán a disposición en un futuro cercano, combinarlo de cierta manera para crear nuevo valor. Un ejemplo es lo que, si nos trasladáramos al 2009 y analizamos estos 4 recursos que estaban disponibles, en donde ya estaba disponible la geolocalización, en los móviles, en los celulares, estaba disponible el pago con tarjeta, todo el mundo contaba con un smartphone y estaban los algoritmos de optimización de rutas también disponibles en abierto. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué puede surgir con todo esto? Lo que todos ya sabemos, que es Uber, que es Cabify, que son estas nuevas formas de trasladarse. ¿Inventaron la pólvora? No, combinaron ingredientes, recursos que estaban disponibles de una manera diferente y generaron una propuesta de valor, y esto es muy importante en relación con también lo que decía Peter en la charla anterior, una propuesta de valor que desborda valor, que primero da mucho valor al sistema y después se preocupa por capturarlo, ¿sí? Y acá es importante 2 cosas. Por un lado, entender que cuando nace Uber, no es Uber como marca, como empresa, sino es la idea lo que se instala y el impacto que tiene esa idea en el resto de las industrias. No solo tiene un impacto directo en la industria, por ejemplo, de los taxistas, sino también tiene un impacto en el sector sanitario, tiene un impacto en el sector inmobiliario, van teniendo en el sector del transporte público y en cómo se organizan las líneas en distintas ciudades. Aparte de tener este impacto, es la idea lo que permanece. Uber puede desaparecer, pero la idea no va a desaparecer. Hoy ya sabemos que es más cómodo, que es más seguro viajar en estos tipos de transporte, que uno puede ver quién lo va a venir a buscar, a qué hora, en qué auto, qué persona, cómo está valorado. Han cambiado y han entregado una propuesta de valor
tan diferente que la sociedad al principio no la quería recibir porque era nueva, porque era muy disruptiva, pero luego uno se va acostumbrando y va viendo los beneficios que tiene. Esto es una cosa muy importante, no es la empresa, no es el nombre, es la idea la que se queda y el impacto que esa idea tiene, no solo en su industria, sino en todo el ecosistema. Y otra cosa muy importante también es cómo llegamos a ver esto, que seguramente en el 2009 todos veíamos, porque todos veíamos la geolocalización, todos veíamos que podíamos pagar con tarjeta de crédito, todos teníamos un celular y todos utilizábamos las rutas. Pero ¿por qué ellos se les ocurre esta idea? Entonces, acá volvemos al concepto de que innovar también se entrena. Uno se entrena para innovar. Y acá les voy a pedir que por unos segundos miren esta imagen y que piensen qué ven, qué es lo primero que ven, si es que ven algo. Algunas personas no ven nada, algunas personas ven manchas, algunas personas ven árboles, ríos, personas. Y ahora yo les voy a marcar esto y vamos a volver a ver la imagen. Estoy segura que ahora todo el mundo está viendo el animal porque hemos puesto un filtro, hemos direccionado y recalibrado el cerebro para que ahora vean eso. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando cambias tú la forma de ver las cosas que ves cambian. Y de esto se trata la metodología que hemos creado en Ideas for Change y que les quiero compartir, que es la metodología para innovación disruptiva, que se llama Pentagrowth, y lo que hacemos es entrenar a la mente, entrenar el cerebro para poder prepararnos para innovar, para poder ver las cosas de una manera diferente. Entonces, les voy a contar un poco de la metodología. ¿Cómo nace Pentagrowth? Es una metodología creada para todo lo que tiene que ver con los modelos de negocios disruptivos y exponenciales, y nace hace 5 años con un estudio exhaustivo que se hizo de las organizaciones que habían crecido durante el 50% en ingresos y en usuarios durante 5 años. Se había visto un crecimiento exponencial. Y acá se analizaron las típicas, las que están viendo en pantalla: Netflix, Uber, LinkedIn, Airbnb, Arduino, Waze, y se vio qué era lo que estas organizaciones habían hecho, qué elementos habían utilizado, cómo los habían combinado para generar los modelos de negocio exponenciales para poder crecer tan rápido. Bien saben que estas organizaciones al principio crecían muy poquito, casi nada, y luego el crecimiento fue exponencial. Y esto es importante porque estamos entrenados como personas y nuestro cerebro está entrenado para pensar en forma lineal, ¿no? Si uno dice, bueno, si tengo que hacer 30 pasos lineales, hago del 1 al 2 al 3 y llego hasta el 30. Pero si tengo que hacer 30 pasos exponenciales, ya perdemos la dimensión. No estamos acostumbrados a pensar de manera exponencial. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este estudio y cómo nace Pentagrowth y cuáles son las palancas de crecimiento exponencial que da la metodología? Aquí hay 5 palancas que son las 5 leyes del crecimiento exponencial y que mientras yo les voy a ir contando, los invito a que vayan haciendo el ejercicio de ir pensando en, si ya tienen su proyecto, si ya tienen su emprendimiento, en ir conectándolo con su emprendimiento, o si tienen una idea, en ir repensando esa idea en función de las palancas. La primera palanca tiene que ver con conectar redes. Y lo que dice esta ley de crecimiento exponencial es que cuanta más personas conectan tu modelo de negocio, mayor crecimiento tiene. ¿Y qué significa esto? Significa que las redes, las conexiones también fueron cambiando, ¿no? Antes nos conectábamos de lo social, luego pasamos a conectarnos a través del móvil y ahora lo que se conectan son las cosas, ¿sí? Para entendernos, cuando estábamos en las páginas podíamos reservar hoteles por día, con el móvil podemos reservar podemos reservar hoteles por semana, con el móvil podemos reservar hoteles por día, y con el cerrojo conectado, que es la nueva tecnología, vamos a poder reservar hoteles por hora.
Esto que hace a que cuando uno está desarrollando su proyecto de negocio o está viendo de generar una idea de innovación disruptiva, tiene que pensar en cuál es la próxima red, en dónde desarrollo mi red, cuál fue el éxito de Tinder. Tinder, por ejemplo, se desarrolló desde el móvil, se desarrolló ya desde la plataforma que existía del móvil, utilizó y se apalancó en Facebook, haciendo que ya no tenías que poner mucho tus datos, ni tus fotos, ni tus gustos, porque absorbía toda la información de Facebook, pero se desarrolló para el móvil y eso hizo que el crecimiento de la red sea exponencial. La segunda palanca es cómo generas tu inventario. Y acá hay diferentes maneras de generar los inventarios en las organizaciones. Uno es el inventario centralizado, que es el más común. Yo soy el propietario de todo, lo tengo yo, y para invertir, para desarrollar mi negocio, tengo que hacer 100% la inversión yo. Si estuvieron en la charla de Peter la semana pasada, él comentaba un proyecto, ¿no?, de autos eléctricos y que habían invertido como 800.000 euros, 800 millones de euros, no recuerdo bien la cifra, para hacer un emprendimiento, un proyecto que luego fracasó. Ahí van con el modelo de centralizado. Yo soy propietario, invierto y todo lo que tengo lo tengo para mí. Y mi inventario va a depender de mi capacidad de inversión. El otro es cuando tenemos activos distribuidos. Piensen en habitaciones distribuidas por el mundo, piensen en autos infrautilizados con plazas libres distribuidas por la ciudad, piensen en bicicletas que están infrautilizadas, que también están distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Esos son inventarios distribuidos. Y a raíz de ahí uno puede generar su negocio invirtiendo y realizando el mínimo esfuerzo y sin la necesidad de invertir todo el dinero uno. Y luego están lo que son los comunes, todo lo que son los activos que están disponibles libremente y que uno puede utilizar para desarrollar su idea. La tercera palanca es el empoderar a tus usuarios. ¿Cuántas capacidades tienen tus usuarios? Y cuantas más capacidades le des a tus usuarios, mayor crecimiento y mayor potencial de exponencialidad va a tener tu idea. Solemos ver, y la básica es ver a los usuarios con un solo rol como consumidor. Luego está ahora cada vez más de moda y cada vez se está incorporando más el usuario que también produce, el prosumer, y también aquellos que tienen más de un rol. Cuantos más roles le demos, mayor capacidad va a tener el usuario de generar diferentes negocios dentro de nuestro negocio y mayor crecimiento va a tener nuestra idea. Piensen, por ejemplo, y uno de los ejemplos más clásicos es el de una cadena hotelera cualquiera, digamos Hilton, y Airbnb. Cuando uno llega a un hotel, lo que te preguntan es dónde quieres dormir y cuántas noches quieres dormir, ¿no? Y cuando uno entra a la plataforma de Airbnb te hacen dos preguntas. ¿Quieres alquilar una habitación o quieres poner en alquiler tu habitación? Ya te están dando dos roles y ya el crecimiento de ese negocio es mayor. La otra es todo lo que tiene que ver con asociarse, cómo uno puede atraer, instrumentar a socios de negocios para desarrollar su propio idea, su propio proyecto. Y acá pensemos en un ejemplo, por ejemplo, el de Apple. Apple lanza el primer iPhone y al año siguiente lanza lo que se conoce el Apple Market. ¿Y qué desarrolla acá? Un co-market, un mercado compartido, en donde le dice a los usuarios que si quieren desarrollar una plataforma dentro del Apple Market, de una aplicación, lo pueden hacer, y que Apple se quedaría con el 30% y que el 70% es del resto. ¿Qué es mejor? ¿El 100% de algo que pueda generar solo o el 30% de miles y miles de personas generando dentro de tu plataforma? Y Android fue un paso más. Android, ¿qué hizo? Cuando sale, dice, para los que quieran generar aplicaciones dentro de nuestra plataforma, el mismo sistema que Apple, un porcentaje para Android y el resto del porcentaje para la persona que lo diseña. Pero va un paso más allá y dice, para todo lo demás, barra libre.
¿Y qué pasa con Android? Se convierte en el estándar porque distintas marcas de tecnología, distintas marcas de electrodomésticos utilizan Android como un estándar. Y esto nos hace ver que cada vez más, cuando queremos desarrollar una idea, cuando queremos innovar en nuestro modelo de negocio, no se trata de competir entre la misma industria, se trata de cómo podemos generar alianzas, cómo podemos instrumentar a más socios dentro de nuestro negocio para generar un ecosistema que nos haga crecer aún más. Y la última palanca tiene que ver con la palanca del compartir el conocimiento. ¿Qué conocimiento tienes tú como organización, como persona, que puesto en abierto, que puesto a compartido con la sociedad, pueda generar valor? ¿Qué conocimiento, por ejemplo, es Wikipedia, ¿no? Que Wikipedia existe, todo el mundo lo consultamos, muchos donamos dinero para que Wikipedia siga existiendo y porque confiamos en la plataforma, porque es algo que nos genera valor y porque es mejor tenerlo que no tenerlo. ¿Y cuál fue el modelo de Wikipedia? Si una persona sabe mucho, ¿qué pasa si uno el conocimiento de miles y miles de personas en un solo lugar y comparto ese conocimiento? Ahí estoy generando un valor. Y el conocimiento que no está compartido, que está guardado, no sirve, no tiene valor. Ya cada vez más nos estamos yendo al todo lo que es abierto y ya se está yendo a todo lo que son los mercados compartidos. Estas son las 5 palancas de crecimiento exponencial con el cual se desarrolló la metodología Pentagrowth, y lo que descubrimos fue que estas organizaciones que habían crecido en tan poco tiempo, más del 50%, combinaban 2 palancas de estas 5 que les he mencionado. Y fuimos un paso más allá y empezamos a trabajar con organizaciones, con startups, con emprendedores, y nos dimos cuenta que no solo el pensamiento de la abundancia estaba dada por la parte externa, que es lo que está disponible en el sistema, que es lo que ven en la parte derecha, que es la abundancia externa y es lo que ya les expliqué, sino también con lo que ya tenían las organizaciones, lo que ya tenemos nosotros como personas y como organizaciones dentro. Esto ya está disponible. Esto es esta creencia que tenemos de que para innovar hace falta muchísimo dinero. Nosotros decimos que no, que lo que hace falta es poder ver lo que ya tenemos con otros ojos, ¿sí? Como la imagen que vimos antes, es cambiar la forma en que estamos observando lo que hoy ya tenemos a disposición, sacarle las etiquetas y poder pensarlo desde otro lado. Y acá desarrollamos un modelo para hacer un registro del inventario que ya tenemos disponibles. Por ejemplo, ¿qué datos tengo yo como persona, como emprendedor, como organización, dentro de mi organización, que solo o combinado con algún otro dato me pueda llegar a generar valor? ¿Qué activos tengo en la organización que están infrautilizados o que los estoy usando de una manera y no les estoy pensando otra forma de utilizarlos? ¿Qué está pasando hoy con las oficinas? Las oficinas están vacías, los espacios están infrautilizados. ¿Qué están pasando hoy con los hoteles? Los hoteles, nadie puede ir a los hoteles y los hoteles se están transformando también en oficinas, están habilitando sus habitaciones para que las personas que hacen el teletodo, que tienen a los niños en casa, que tienen a su oficina montada en casa, puedan irse a un espacio a trabajar con todas las medidas de seguridad establecidas. Pero ya se está hablando y en España ya hay un emprendimiento que está sacando un sello que se llama 3 de 5 y significa que es un sello para teletrabajar 3 días de los 5 de la semana. ¿Qué va a pasar con las oficinas? Volvemos de vuelta acá. ¿Qué va a pasar con todo el espacio infrautilizado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa con aquella impresora que no uso más? ¿Qué pasa con el auto que tengo estacionado y que no lo puedo circular? Todos estos activos infrautilizados que tenemos a disposición, ¿les podemos ver un nuevo valor? ¿Los podemos reutilizar o recombinar con algo y darle otro uso? ¿Qué pasa con los asociados, con las personas? Y esto es muy común, ¿no? Nos contratan en las empresas y nos presentamos generalmente por lo que hemos estudiado, nos presentamos por nuestro currículum, pero también tenemos un montón de capacidades que van más allá de lo que dice nuestro currículum, que van más allá de lo que dice nuestra experiencia laboral, y que, por ejemplo, ahora, durante la cuarentena,
se han visto, también han salido a la luz, ¿no? Por ejemplo, personas que, por ejemplo, son ingenieros, pero que aparte son youtubers y que les encanta grabar videos y que se están dando una ayuda impresionante a las organizaciones para desarrollar sus trabajos. ¿Qué otra capacidad tenemos nosotros como personas? Primero uno, ¿qué otra capacidad tenemos? ¿Y qué otras capacidades tienen, qué otros roles pueden asumir las personas con las que trabajamos en nuestro emprendimiento o en nuestra organización? ¿Qué hay más allá de su currículum? La cuarta es lo que llamamos capacidades, pero lo orientamos a lo único. ¿Qué es aquello que te hace único? Por lo cual te puedas diferenciar, por lo cual tu propuesta de valor puede ser diferente. Algo que tu competencia no puede imitar tan fácil. Esta es una pregunta que siempre lleva un poco más de tiempo, porque hay que mirar y entender qué es lo que hace a la organización, qué es lo que hace a tu proyecto único, pero es muy importante porque es lo que va a marcar la diferencia. Y a veces lo único puede ser algo muy sutil. Hay, por ejemplo, una empresa de mudanzas que se dio cuenta de que el mundo de los fletes el mercado ya estaba colapsado, que para tener un buen modelo de negocio tenía que tener una flota de camiones y de transporte que no podía afrontar, y empezó a pensar qué podía tener de diferente. Y se dio cuenta que todos sus empleados tenían el don de gente, le gustaba compartir con la gente, le gustaba hablar, eran muy empáticos, y crearon un modelo de negocio que se llama Te mudamos a vos. Y lo que es único de esta empresa es que no solo, y su lema es, no solo mudamos tus cosas, sino también te mudamos a vos. Y lo que hacen son cosas, por ejemplo, el día de la mudanza van y te van con el café calentito, porque entienden que ya tenés la cafetera empacada en una caja y que no vas a poder tomarte el café, ¿no? Y hacen un acompañamiento que tiene que ver más con la empatía y con la parte emocional, pero los distingue, y eso los distingue del mercado, y eso es algo que los hace únicos. Y por último, las comunidades. ¿Con qué comunidades compartes destino? ¿Qué comunidades están interesados en la propuesta de valor? ¿Y qué comunidades les genera tanto interés tu propuesta de valor que quieren sumarse, que quieren retroalimentarla y que quieren hacer de esto algo más grande? Y acá también está conectado con qué conocimiento vas a compartir con estas comunidades de forma abierta para empezar a generar esta retroalimentación. Y con esto, con este modelo de abundancia, se desarrolla todo el proceso que tiene 5 pasos. Y el primer paso es el pensar desde mañana. Y acá es muy importante porque nosotros cuando hablamos de innovación, hablamos de innovación disruptiva. ¿Y qué significa? Que no es mejorar lo que ya tengo, no es pensar en qué tengo hoy y cómo lo puedo hacer un poquito mejor, sino es pensar desde el futuro, ¿no? En España se dice un futuro que mole, y es el lema que tenemos en la empresa, ¿no? Futuros que molan significa que inspiran, que son futuros que generan mucha atracción y que es algo que te inspira y que genera un valor más allá de tu organización, más allá de tu proyecto, que le genera valor también al sistema. Entonces, para el primer paso que hacemos para innovar y para entrenar la mente en este pensamiento anticipatorio y de abundancia es pensar en cuál es ese futuro que inspira, cuál es ese futuro en el que queremos vivir, cuál es ese mundo que queremos crear de diferente. Es la visión que tenemos desde el futuro. Y desde el futuro nos empezamos a preguntar qué tecnologías van a estar disponibles, qué nuevas capacidades van a tener las personas, qué nuevas capacidades van a tener las empresas, qué no va a existir, qué va a haber de más, qué va a haber de menos y qué nuevas reglas va a haber en el juego desde el futuro. Entonces, nosotros decimos que el entorno no evoluciona, que el entorno va a saltos y que de repente pasa un emprendimiento, pasa una nueva idea de negocios, rompe con lo que ya estaba establecido, pero esa ola ya pasó. Y hacemos siempre la metáfora con los surfers, que cuando uno está en el agua con su tabla de surf, no está mirando la ola que se fue, se está preparando para la ola que viene y para subirse a esa ola. Y a eso nos referimos cuando hablamos de cuál es ese futuro al que te querés subir, cuál es ese futuro al que querés crear y cómo va a ser ese futuro, ¿no? Hay una parte de imaginación, pero también la creación empieza con la imaginación
y así también se empieza a innovar. Una vez que tenemos construida esta visión, lo que hacemos es primero ver el potencial que hay dentro de la organización, que es lo que les explicaba antes, es ver qué recursos tengo ya, que combinados de otra manera o que vistos de otra manera pueden aportar valor a ese futuro que acabo de construir. Luego nos vamos a mirar afuera y vamos a ver qué hay en el sistema, qué potencial externo existe que me va a impulsar a crecer y que no es necesario que yo haga todo un desarrollo porque ya existe, ya me puedo apoyar. No es necesario, si por ejemplo quiero construir una empresa de movilidad con autos, que me compre una flota de 1000 autos, ya no es necesario. Existen sistemas como ha hecho BlaBlaCar en donde se comparten las plazas libres de los autos. ¿Qué hay ya disponible en el sistema que me puedo apoyar y que me va a hacer el impulso para crecer en mi negocio? Y una vez que tenemos, y acá hablamos un poco y lo referimos siempre a la cocina, una vez que tenemos un futuro, tenemos una visión, y nos vamos a buscar los ingredientes. Y lo primero que hacemos cuando uno quiere cocinar es ver qué tiene en casa, abre la heladera, abre las alacenas y ve qué tiene. Y de eso que tiene en casa puede combinar y hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si tenemos huevo y papa, podemos hacer una tortilla de papa. Pero si me voy al mercado y aparte compro cebolla, compro chorizo, puedo hacer otro plato. Entonces, ¿cómo voy a combinar lo que tengo dentro con lo que está fuera en el sistema para maximizar y generar una idea con impacto? Y el último paso que hacemos y que recomendamos hacer cuando se está innovando es generar un prototipo, un producto mínimo viable, un MVP como se conoce en inglés, testear las hipótesis que están detrás de tu propuesta de valor e iterarla para probar si realmente vale la pena seguir insistiendo y seguir invirtiendo en esta línea. Y esto es importante porque muchas veces buscamos la perfección, buscamos tener todo realizado cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos un proyecto, y tal vez lo que nosotros creemos que es lo que genera valor, lo que le interesa al cliente, no lo es. Entonces, mejor invertir poco y hacer estos métodos de prototipaje que tienen que ver con la Lean Startup, ir probando, iterando, ir mejorando la propuesta de valor. Y para ir haciendo como un cierre de cuáles son las características de un modelo Pentagrowth, el primer paso es que el modelo tiene que proponer un futuro que mola, y esto significa que tiene que ser un futuro en el que no solo quieras vivir vos, no solo quieras vivir tu organización, sino también el resto del entorno. Tiene que ser algo que genere impacto positivo a todo el sistema. Tiene que generar nuevo valor, tiene que generar combinaciones nuevas de elementos que ya existen o que van a existir, pero que se combinan de una manera diferente. Y tiene que desbordar valor. Y esto es importante. En los modelos exponenciales, lo primero que se pregunta es ¿qué valor genero? No qué valor capturo. Primero me preocupo por generar valor y luego me preocupo por cómo capturarlo. Si genera mucho valor, damos por sentado que vas a capturar valor. Combina al menos dos de las palancas que hemos visto antes y crece con el despliegue de la próxima ola tecnológica y social. Y acá me gustaría que ustedes puedan hacerse estas preguntas y anotárselas y respondérselas, es dentro de tu proyecto o de tu idea del proyecto o de tu empresa, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es ese futuro que querés crear? ¿Desborda valor? ¿Cómo lo desborda? ¿A quién afecta? Por ahí, para entender si desborda valor, hay que ver a quién afecta y va a ver si afecta a más allá de tu empresa, a más allá de tu proyecto, más allá del primer entorno. ¿Qué ingredientes tiene hoy? ¿Qué estás utilizando hoy? Y de todo eso que viste que tenías disponible en tu organización, ¿hay algo que puedas combinar de una manera diferente? ¿Qué está disponible fuera en el ecosistema y qué va a estar disponible, ¿no? Se está hablando ya que la nueva ola de celulares va a venir con la realidad virtual incorporada. ¿Y qué va a pasar con la realidad aumentada? ¿Qué va a pasar cuando los drones sean el delivery común? ¿Qué más está disponible en el ecosistema que se pueda aprovechar? ¿Cómo podemos combinarlo todo esto? Y otra pregunta, ¿cómo lo vas a testear? ¿Cómo vas a hacer primero un testeo
para corroborar que todo esto que estás pensando, si ya tenés tu proyecto, es lo que ya tenés definido, pero si estás creando tu idea, todo esto que estás pensando realmente tiene el valor, realmente le interesa a la gente, realmente genera este valor que vos crees. Son preguntas disparadoras, son preguntas que los van a ayudar a encarar su proyecto o a regenerar su proyecto si es que ya lo tienen. Y sobre todo les van a ayudar a empezar a hacer esta gimnasia mental de hacer los pasos para poder entrenar la mente para innovar. Y sepan que todos podemos innovar, que simplemente lo tenemos que entrenar y tenemos que tener la mente abierta y estar viendo qué es lo que está pasando para empezar a ver qué oportunidades puede haber, qué oportunidades nuevas puede haber y cómo las podemos combinar. Les voy a dejar mi contacto y en la web de Ideas for Change, en el enlace de recursos, pueden descargarse el informe de las capacidades emergentes, en donde van a ver más de 150 iniciativas y todo lo que fuimos analizando durante la crisis del coronavirus. Y ahora me gustaría ver si tienen preguntas y estar con ustedes para responderlas. Bueno, ahí habilitamos el espacio de preguntas, ahí están llegando algunas. Mientras van llegando, aprovecho para retomar algunos conceptos que me parece que la charla es súper interesante y que ha llegado en un momento muy adecuado también por lo que estamos viviendo. Un poco la idea que hablabas al principio de esta posibilidad de teletodo, ¿no? De actividades que quizás uno en su día a día hubiese pensado que son impensadas realizarlas de manera online, virtual, y seguramente va a ser interesante también en el futuro ver qué es lo que queda y, digamos, ¿no? Cómo evoluciona este teletodo. Y por otro lado, también parece interesante destacar la idea, bueno, tengo una idea, ¿no? Lo que hablábamos al principio, tengo una idea, armo un modelo de negocios que estoy contento y creo que funciona, pero de repente pasa algo en el entorno que me cambia las reglas del juego y estoy obligado a innovar y a adaptarme, y es bueno saber también que uno puede tener herramientas que ayuden con ese proceso de innovación y de adaptación. Tenemos dos preguntas, una que está vinculada, Sol pregunta, ¿cómo recomendás conseguir alianzas al principio? Y esto está relacionado a la palanca vinculada a los socios. Muy, muy buena pregunta. Y acá es muy importante entender cuál es, cuando nosotros hablamos del futuro que mola, ¿no? ¿Qué es eso que querés construir? Y pensar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una empresa de energía, que su futuro que mola, que construyó con nosotros, fue generar menos CO2, menos contaminación en el ambiente, a través del ahorro de los usuarios. ¿Qué significa? Que pueden reemplazar su tecnología que tienen actualmente para climatizar su hogar, por ejemplo, si tienen gasoil, pasarse a una tecnología que contamine menos con el medio ambiente. Ellos tienen un modelo de negocio claro para su empresa, pero el futuro que mola, este futuro inspirador que construyeron, le interesan a muchos colectivos, porque que haya menos contaminación en el ambiente y que haya menos gasto por parte de los hogares, es algo que puede capturar a muchos colectivos. Entonces, lo que invito es a que piensen un poco más allá, ¿no? Uno por ahí tiende que si estoy en energía, miro solo energía, no. ¿A quién más le interesa, por ejemplo, que se disminuya la contaminación ambiental? Tenemos a comunidades de ciudadanos que, por ejemplo, tienen problemas de respiratorios y les interesa que la ciudad se pueda vivir y se pueda respirar mejor. Tenemos a ambientalistas, tenemos a distintos colectivos que se pueden sumar a la idea. Lo importante es entender esta visión y ver que, y acá yo sé que estamos todavía en una parte muy amplia, que es lo importante, ¿no? Que la visión es más amplia y abarca más, y que luego el proyecto en concreto va a tener un modelo de negocio definido, pero que lo que genera atracción es esa visión, es ese futuro al que querés contribuir.
y a raíz de ahí empezar a mirar qué comunidades podrían llegar a estar interesadas y contarles la visión, contarles el futuro que mola, no contarles tu proyecto y cómo querés ganar dinero con eso. Es contarles cómo tu propuesta va a colaborar con ese futuro, aunque sea con un granito de arena, pero tu propuesta va a colaborar con ese futuro que querés crear. Bien. Hay otra pregunta de Sebastián que dice, ¿cómo entrenar la mente para innovar? Bueno, es, es una, Es un poco es una muy, amplia. es una muy buena pregunta, pero está muy bien porque se habla mucho de innovación, se habla mucho de innovación disruptiva, se habla mucho de está cada vez más y más ahora estos últimos meses. Se entrena como hay que entrenar la mente para primero poder pensar y ver las cosas de otro lugar. Este juego que hice yo con la imagen de qué ven y de repente cuando les marco lo que tienen que mirar, después no pueden dejar de verlo, es un poco eso, es cambiar la forma de pensar. Y por eso es importante. Pentagrowth es una metodología, hay otras metodologías también, pero es importante que haya alguna metodología que te ordene, que te dé como los pasos para que puedas desplegar la creatividad, para que puedas desplegar la imaginación y luego lo puedas también bajar a tierra. Es importante tener un orden y también es importante estar viendo qué es lo que está pasando, de qué se está hablando, qué tecnología va a venir, qué cosas, y ahora con el coronavirus, toda la disrupción y la innovación está muy latente. ¿Qué cosas nuevas han surgido? ¿Qué cosas se están dejando de hacer? ¿Qué cosas vamos a dejar de hacer cuando termine la cuarentena? ¿Qué no va a existir más? ¿Qué no va a, no sé, ahora por ejemplo, los viajes en avión son un tema, todas las medidas de seguridad? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hay algo que se nos ocurra para ser diferente? Es abrir la mente y generar procesos, ir entrenándose. O sea, estas preguntas que yo les hice al final, está bueno si las pueden hacer para su proyecto, para su idea, para empezar a entrenar y empezar a leer y a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están haciendo otros países y otras industrias en innovación. Clarísimo. Y tenemos la última, que quizás, bueno, también la podamos contestar en algún otro módulo más adelante, pero habla de que si los testeos exigen múltiples combinaciones, ¿no? Quizás está también orientado a las metodologías ágiles de chequeo. Sí, a ver, los testeos son una pata fundamental antes de invertir mucho dinero y mucho tiempo. Y sobre todo porque depende cómo nazca la idea, muchas veces nos pasa a los emprendedores que nos enamoramos de la idea. Y me acuerdo que Peter decía en la charla anterior como que la idea va a fallar, ¿no? El modelo de negocios no va a pasar a la primera, ¿no? Y es así, uno hace su idea, se enamora de su idea, poder generar el business plan de 5, 3 años, pero hasta que uno no sale y lo testea con la realidad, no se da cuenta y no puede tomar la visión de observador para empezar a reformular esa idea. Entonces, nosotros recomendamos todo lo que son las metodologías ágiles para testearlas y lo primero que hacemos es primero entender qué hipótesis hay detrás de esa idea. ¿No? Si mi hipótesis es que la gente ya no va a viajar en aviones, ¿vale? ¿Cómo lo puedo testear? Puedo hacer algo muy simple, hacer una encuesta y ver si realmente la gente no quiere viajar en aviones. Si ya la hipótesis no puede ser validada, ya la propuesta de valor o tu idea la tenés que repensar. Pero si sí y avanza, se hace un prototipo, algo en donde puedas invertir poco dinero y en ese prototipo se testea y se hace como si estuvieras realizando tu proyecto, pero está en una fase beta. Y los aprendizajes que salen de prototiparlo y de testearlo en el mundo real, porque nosotros decimos que hay que salir del escritorio, hay que salir del Excel, de la computadora, e ir al mundo real. Se generan unos aprendizajes que permiten reformular muchas veces tu idea hasta que queda lista para lanzarla, lista para invertir. Y eso no significa que esa va a ser tu idea de por vida, ¿no? Y menos ahora en estos entornos que vivimos. Pero ya vas a tener la agilidad para que todo el tiempo va a ser un testeo, todo el tiempo va a ser un aprendizaje y lo vas a poder volver a reconvertir.
Buenísimo. Bueno, un poco la idea de generar estos módulos conceptuales es que, bueno, ahora generamos la idea, hicimos el modelo de negocios, innovamos, y la idea es que el próximo módulo justamente sea sobre metodologías ágiles, ¿no? Para continuar con la temática. Así que bueno, como les dije recién, con esta charla de Daniela cerramos el primer módulo. Vamos a ir contándoles los próximos que están viniendo. Les confirmamos que metodologías ágiles es el siguiente. Y aquellos que quieren tener algo más de información sobre las charlas pueden escribir al mail del centro, que es emprende@econ.ua.ar. Recuerden que esta charla y las demás van a quedar subidas en el canal del centro. Le agradecemos muchísimo a Daniela. La verdad es que ha sido muy interesante y que creo que viene bien en este momento que estamos atravesando. Así que nuevamente gracias por el doble esfuerzo, por la hora y por compartir esta información. Y bueno, nosotros nos veremos en el próximo módulo de charlas. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, hasta luego.